dice, se comenta, se especula, que alguien dijo, que oyó, que otro decía. Abrimos un tiempo de tertulia para hablar de lo humano y lo divino, de lo de aquí y lo de allá. Buenas tardes, otra vez estamos aquí dispuestas a tener un ratito de charla. Espero que os pueda gustar. Me gustaría poder hablar hoy de temas que nos traigan un poquito de chispa, de luz, de alegría y no caer en la tentación de hablar de temas en los que siempre podemos estar haciendo hincapié pues, en las cosas negativas, que para hablar de cosas negativas ya tenemos pues todos los días y noticias bombardeándonos a diestro y siniestro. Y a mí es que me encantaría hoy poder hablar, pues mira, precisamente porque hemos empezado ya el mes de diciembre, porque comienzan ya a alumbrar con las luces navideñas, y es a recuperar un poquito esa chispita y magia de cara ahora. Como ves ahora, esta época navideña es un tiempo que para nosotros es importante, por lo menos en nuestra cultura. Y yo creo que merece la pena poder hablar de eso, de la luz, de la magia, del candor y la inocencia de los niños, de recuperar otra vez. Pues es curioso, ¿eh? Yo lo veo un poco entre la tristeza y la alegría, ¿no? La tristeza porque me parece que no se vive los niños quizás como antes, pero a la vez sí que, no sé, a lo mejor yo como lo estoy reactivando en mí, lo que es estas vivencias de Navidad, a lo mejor pues de alguna manera también ya lo vas expandiendo también a tu alrededor, ¿no? O sea que hay un poco de esperanza de que a lo mejor pues se esté revitalizando. Pero por otra parte, pues sí que me da pena pensar, cuando yo era niña, pues había ya en la iglesia, ya había la decoración alegre, cariñosa, cálida, cuidada, y ahora pues ves que las iglesias están, en las poblaciones pequeñas sobre todo, que se están un poco, están abandonadas, un poco Bueno, pero abandonadillas. más allá de que eso ocurra, de que esté eso vinculado a lo que sería el tema de la iglesia, es que yo quiero ir un poquito más lejos que esto, ¿no? E incluso del tema de que todo lo que se hace es para promocionar los comercios y es el empuje para el consumismo, que muchos niños caen en esto, pues como todos los niños, oye, que simplemente con ver anuncios en la tele, esto me lo pido, esto no me lo pido, y solamente parece que estén metidos en esa onda, ¿no? Pero yo sí que veo que hay esa pequeña chispita, los niños no la han perdido y deberíamos los mayores intentar recuperarla, volver a ser niños otra vez. Sí que es verdad que no hay que caer en el consumismo, que quizás hay muchos intereses, que es verdad Sí, que va por aquí toda la fuerza, ¿no? Para que la gente consuma, pero es verdad que no deja de ser una ilusión, porque como cuando éramos niños también nosotros esperábamos aquel regalo, ¿no? sí. Desde siempre ha sido. Y me acuerdo cuando mi madre nos explica a veces pues regalos, venía a ser un puñadito de avellanas, ibas a una casa, ibas aquí, ibas allá, unas nueces, con sencillez, pero es en recoger algo, ¿no? Saber que te van a bendecir con algo, que te van a dar algo porque eres especial. Exacto. Luego, nosotros también, pues había regalos. Ahora quizás hay un exceso de regalos, porque los niños ya no saben. Hay casas que ya no saben ya a qué ir primero porque de tanta cantidad. Pero esa ilusión sí que es verdad que los niños y Ay, los mayores, ¿eh? Si los ujú. reactivamos también, por muy bellos que seamos, la edad que tengamos, esa alegría, ese sentirte especial, como una bendición, no sé, más allá de la bendición, luego el regalo físico, todo, Sí, ¿no? pero ya no es solamente los regalos, es evidente que nosotros también, pero en nuestra época, por lo menos en la mía, aquí era llegada de los Reyes Magos, no como ahora que tenemos pues es el periodo de Papá Noel en Navidad, ¿no? Y se tienen que distribuir entre las dos fiestas. No, no. Yo recuerdo haberlo vivido con alegría, empezaría a preparar las ceremonias religiosas, ¿vale? La época de Adviento, con todo lo que eso lleva, todo ese proceso, más allá de ser aburrido o tedioso, como podía parecer que el resto del año ir a la iglesia se nos hacía pesado,
pues eso lo vivíamos de otra manera, ¿no? Y entonces ahora evidentemente pues sí que lo hay, pero será para grupos de personas más católicas, más cristianas, más que lo viven más, ¿no? La mayoría, el resto, pues mira, nos limitamos a intentar disfrutar y aparte, pues después a medida que pasan los años, uno también va sintiendo la nostalgia, ¿no? Por la pérdida de los seres queridos. Pero en este sentido lo que yo he aprendido es a darle la vuelta, a disfrutar el tiempo que ellos han estado en lugar de llorar por lo que no seguimos teniendo, por la gente que ya no está. Y entonces, en este aspecto, sí que es verdad que a mí durante un periodo estaba así como apagada, como tristona, como que caminaba por la calle, veía las luces y no conseguía que me dieran chispa, que me avivaran esa chispa, ¿no? Y sin embargo, luego, de forma casi natural, poco a poco lo he ido recuperando y quisiera mantenerlo. Entonces, no me gustaría poder hablar de este tema por eso, porque es algo que tiene que ver con la luz, con la magia, con el hecho de que, pues eso, contar las fábulas, los cuentos a los niños y que ellos aprendan que hay un mundo dentro de este mundo que es mucho más mágico, más místico y es volver a incautarles por ahí, que esto lo están Y perdiendo. creo que es necesario, ¿eh? Claro. Porque yo observo en los niños de hoy y como yo lo estoy reactivando, es como también siempre encuentro ocasiones Para sacar hacerles el tema. sentir. Pero tristemente ves que en los espacios así, las escuelas, poco a poco, sin darnos cuenta, esto se está barriendo. Porque casi ya ni hablar, no es que no se pueda hablar, ¿no? Pero realmente se ha ido como recogiendo, recogiendo, recogiendo y un día a lo mejor será hasta extraño mencionar algo de esto, ¿no? Bueno, las escuelas sí, porque ya sabemos qué es lo que impera con la ley laica, procurar no ofender a las personas de otras culturas. Pero Yo, puede ser claro, compatible, sí, por porque supuesto, aquí a veces pero es hemos eso, aprendido a disfrutar de fiestas de otros lugares, evidentemente. respetándolos. Ahora Entonces, nosotros celebramos esto, pues venga, venid a nuestra fiesta, exacto. si Y queréis. luego, cuando los otros celebren la Exacto. suya, participar de la Es suya. que hacerlo como una excusa de separación, esto es una excusa para mí de otras Claro, cosas que no son tan buenas, vale. porque es un pretexto. Pero a los que tenemos niños en A casa, ver, me estáis empezando otra vez a provocar. voy yo, uy. ¿Cuál es la provocación? La provocación es qué es lo que está ocurriendo aquí. Si queréis intervengo, queréis otro tema y lo enlazamos para que luego pueda entrar un poquito. Como quieras, si Como quieres queráis. intervenir, pues nosotros perfecto. Lo haremos más enriquecedor. Bueno, pues Encantado. entonces, a ver, tendréis que empezar a reajustaros otra vez. Sí que habéis levantado un tema que es tiene muchos recovecos. El recoveco es qué está pasando aquí, porque decíais, has levantado tú la liebre diciendo eso de que el Estado es laico y que poco a poco está empezando a marginar los símbolos de tradición cristiano-católica. Nosotros hemos crecido en un país que el Dharma, el conocimiento, digamos, espiritual, venía de la mano del cristianismo, que se diría de todos los tiempos. Es el cristianismo católico, entendido por católico como cristianismo universal. Sí. Porque los que vienen de la Reforma les gusta mucho decir católico, católico, como si no dijera nada. Católico quiere decir universal en griego y representa un conocimiento de síntesis. Y creo que es el conocimiento más elevado espiritualmente que se ha dado a la humanidad. Porque ha sido capaz de identificar a Dios con un niño. Con un niño, y eso es la pura inocencia. También se identifica a Dios con el sol, es decir, tanto del culto a Mitra como de los cultos solares. Es decir, se ha conseguido sincretizar sin profanar nada, es decir, con el respeto. Acordaros de que en los primeros tiempos del cristianismo fueron perseguidos hasta que se llegó al pacto de que las tradiciones antiguas, las religiones antiguas, tenían que hibridarse de una forma u otra, respetuosa, para hacer una gran vertebración de la espiritualidad. Y así es como tiene que ser considerada la tradición católica, como una tradición universal. Estamos en los tiempos que se ha puesto énfasis en lo que algunos hemos disfrutado y últimamente padecido,
Es lo que llamaríamos el surgimiento de un aire nuevo en el mundo espiritual. En los años 80 esto era refrescante, porque yo, por ejemplo, partiendo del cristianismo católico, me asomaba hacia Oriente y Oriente me enriqueció muchísimo, tanto en la perspectiva del budismo como del hinduismo. Incluso me llegó, digamos, a interesar todos los demás, las culturas animistas, todos parecían aportar. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Que claro, las generaciones nos vamos relevando. Esta fue una cultura que nació, la de mis padres, las de mis abuelos, vuestros padres, vuestros abuelos. Aquí vivieron lo que era el nacionalcatolicismo como religión única. Es decir, todo lo demás estaba un poquitito alejado, incluso quienes nos acercábamos a las culturas orientales, casi siempre éramos casi mirados de reojo, como diciendo, a ver si te vas a meter en una secta. Eso, la secta le servía. Secta es el término que utilizaron los cristianos, digamos, romanos, para designar a las distintas disgregaciones que ha habido. Entonces, retomando esto, es un tema que yo quería hacerlo en forma de Zoom, es decir, con más gente, pero ya que habéis levantado vosotras y ya que estabais aquí, estabais un poquitito con la cuerda, lo retomaremos y quizás nos servirá también para abrirlo hacia el otro lado, si así fuera posible. Vale. ¿Cuál es la cosa? La cosa es que cuando uno ve Oriente, ve las meditaciones budistas, ve las meditaciones hindúes, ve los estados de conciencia acrecentados por las culturas animistas, esto es lo que está ofreciendo esa nueva espiritualidad que tiene una cara luminosa y una cara muy oscura. ¿Cuál es la cara oscura? La cara oscura es el mercado. El mercado que lo que hace es pervertir los conocimientos en aras de un producto mercantil. El conocimiento es válido, ahí uno no se pone, las técnicas de meditación son estupendas, todas, sea de respiración, sea de relaciones, son estupendas. Cuando uno ve esas culturas orientales que ponen énfasis en la meditación, en el autoconocimiento y estas cosas, claro, cuando uno las ha disfrutado, ahora me encuentro de que, claro, somos la generación que estamos a punto de pasar el relevo a la siguiente y posiblemente no se lo podamos pasar por eso que decías tú. Porque los estados empiezan a no querer discriminar otras creencias, sea el Islam, sea lo que venga de fuera, y en aras de eso están sacando los símbolos cristianos católicos. No será de extrañar que incluso desaparezcan las fiestas que nos caracterizan. Es decir, estamos a punto de llegar a la Inmaculada, y ahora las Navidades, y poquito a poco ya se empieza a notar la disidencia. Querían quitarnos la fiesta de los Reyes, llevamos años. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde aquí, con el respeto, yo reconozco de que la figura de Santa Claus, de Papá Noel, es una figura muy llamativa, pero que en nuestra cultura, de hecho, tendríamos que empezar a renunciar. Porque, me voy a poner un término casi fundamentalista. Si nosotros no defendemos lo nuestro, los de fuera no lo van a defender. Si no apreciamos la herencia que se nos ha legado, estaremos maltratando todo un patrimonio. No se trata de conservadurismo por conservadurismo. Cuando uno mira las técnicas de meditación, y de esas os puedo decir que he practicado bastantes y desde todas las perspectivas, no dejan de ser que las mismas técnicas que practicaban los ascetas y el ascetismo cristiano católico. Es decir, cuando los monjes hacían sus propuestas de ofrecer la noche, de ofrecerse en oración, de colocarse en posturas inertes, en sentir la conciencia, cuando he hecho bastantes regresiones, mucha de la gente que me he encontrado que son adictos a los talleres, a los cursos y estas cosas, cuando hemos estado ojeando, ellos mismos han sido parte de esa tradición. Formaban parte de monasterios, como monjes, como monjas, como sacerdotes y como jerarquía. Eso quiere decir de que en el fondo yo me dirijo a la gente de habla española, tanto en la España europea como en la Hispanoamérica. A ver, el catolicismo es la síntesis de unos conocimientos que ha costado mucho conquistar a la humanidad. Es el respeto a los demás, es el mensaje de amor, es un mensaje de salvación, es un mensaje que nos ayuda a ser mejores y a prepararnos para el posible más allá. Es aquello de que una persona buena va a los cielos, una persona que hace el mal y que cae en el egoísmo
se va hacia los infiernos, y como hemos estado investigando en el otro lado, ese esquema funciona. Es decir, el nivel de vibración, el nivel de amor es lo que define el nivel de cordura, que las personas asciendan, que queden en penumbra, y lo que hemos llegado a ratificar explorando esas técnicas que llamarían de nueva espiritualidad, sean regresiones, sean meditaciones, es que el cristianismo ascético, que el cristianismo católico, no el mundo como definíais vosotros de la iglesia sacerdotal, que eso es otra cosa distinta, Sí, sí. tenían razón. No estaban amenazando a la gente con el infierno existe. El infierno son las amarguras, las frustraciones, las separaciones. Aquí lo que yo veo es más una historia de lo que llaman la globalización. La globalización está siendo llevada por parte de unas élites económicas y empresariales. Están fuera de España. Es decir, aquellos que siguen el recorrido de lo que es la banca, que nació ya casi desde el Imperio Romano, con los patricios y luego con lo que serían los nobles de Venecia, que de ahí se derivó lo que llaman la nobleza negra, fue migrando hasta Ámsterdam, hasta Inglaterra, y ahora está en los Estados Unidos de Norteamérica, y posiblemente dentro de poco estará en lo que llaman la ruta de la seda, porque se van desplazando por intereses, no por nacionalidades. Entonces, lo que ocurre con ellos es que el cristianismo católico es su amenaza, y que es decir, ¿por qué? Porque el modelo que ellos representan una religión sin Dios. Es una religión atea. Es una religión que favorece la visión budista. Pero la religión budista prácticamente es meditar y ser autoconciencia. No se ponen con Dios. Pero están arrancando a las gentes que vivían esa tradición en su entorno de humanismo cristiano, les están sacando ese mensaje de amor, porque Buda nunca habló del amor. Siddhartha Gautama, el Buda, podía hablar de la serenidad, de la claridad mental, de liberarse del ciclo de reencarnación, de la importancia del celibato para no desviarse, y sobre todo de la renuncia a la existencia física, es el alejarse de aquí. Hago este recorrido porque esto tiene que ver con nuestra responsabilidad para mantener la tradición. Yo creo que ya es hora de que mucha gente que hemos estado cotejando el mundo de esa nueva espiritualidad que nació en los años 70, reconozcamos que los valores cristianos, católicos, no me refiero a los del cisma luterano, que es otra historia distinta, son válidos. Es decir, es válido el mensaje de amor, es válido la importancia del perdón, es válido las fechas que son señaladas, a veces el reconocimiento del elemento femenino. Pues aquí tenemos todo un montón de santuarios dedicados a ella, sea el Rocío, sea Lourdes, sea Fátima, sea Montserrat, es decir, Guadalupe, es decir, son inmensos los santuarios. Y los propios devotos lo están abandonando, están simplemente manteniéndolo gente de los pueblos para que no se pierdan. Aquí había ermitas, aquí había santuarios. Ese es el culto a lo femenino. Toda la gente que aprecia ahora, digamos, el valor de lo femenino, ¿qué más femenino que tener la figura divina como mujer? Y como niño, es decir, la importancia de los niños. Entonces, detrás de todo esto de aquí hay una influencia para que perdamos la identidad. Nos ponen a los sacerdotes, que ya son mayores, como si fueran un séquito de depravados, en el sentido de abuso infantil y demás cosas. Son noticias que eso, por más que sea machacón, los abusos se ponen en todos los lugares, en los colegios, en los lugares de relaciones, en todos los lugares que está la gente. Y poner la sexualidad como un elemento crítico es absurdo. Sí que la gente tiene una sexualidad desquiciada, o bien pasan al vicio del jugueteo, en el cual Internet ha formado parte, es decir, la mayor parte de la gente que entró en Internet fue para a escondidillas ver imágenes eróticas o que le estimularan ese sentido vigoroso. La energía sexual hay que reconocerla, que es importante, la sexualidad es importante. La Iglesia católica tiene que reconocer que el celibato, si la gente consigue entrar en eso, se darán cuenta de que los elementos que estabais hablando sobre la Navidad y sobre el cristianismo son más que importantes mantenerlos. Y nos compete a nosotros
los que somos hijos de esto aquí, mantenerlo, porque la próxima generación simplemente lapidará ese capital. Dice de que el abuelo puso la tienda o la fábrica, el hijo medio la mantuvo y el nieto la malvendió. Pues aquí pasa lo mismo. Hemos heredado un patrimonio espiritual muy rico que lo que ha pasado es que se llega a la incomprensión. Yo recomiendo a la gente que le gustan las prácticas budistas que hagan un poquitito el seguimiento de la vida de los santos, que vean las vías ascéticas. Es la misma. Colocarse en una postura inmóvil, prestándole atención a las manos, al cuerpo, desplazando el pecho y elevándolo y ofreciéndolo hacia lo sagrado, en una actitud posterior de enamoramiento, producirá estados muy acrecentados de sensibilización, de serenidad y de claridad. Entonces, conviene que la Iglesia se replantee una reconversión, como ha habido en distintos momentos de la historia. Es decir, creo que la gente que hemos estado explorando nuevos horizontes, podemos aportar a la Iglesia las bases que ha ido perdiendo con el tiempo. No son bases nuevas, no se trata del sincretismo de poner diosas orientales en las iglesias, ni cantar un Namo Shivaya, ni Om Mani Padme Hum. Se trata simplemente de decir, Dios mío, ilumíname, Dios mío, bendíceme, que pueda sentir el amor dentro de mí, que pueda sentirlo hacia los demás. Ese es un mensaje cristiano y eso le podemos llamar mantra, le podemos llamar oración. ¿Qué es lo que se está haciendo desde esas élites económicas y empresariales? Desarraigarnos espiritualmente para perder fuerza. Con el igualitarismo perdemos una fuerza de siglos que es la gran herencia. Entonces, ya que vosotros habéis tirado un poco la pelota, yo de aquí ahora me pasaré al otro lado de la cámara, es plantearlo, porque habéis dejado el tema que es un tema que yo me reservaba para tener con otra gente, quizás lo volverá a recuperar, pero sí que quisiera consultar a seres de otras realidades con una visión más amplia, ¿qué está pasando? Es decir, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros para revivir o darle nueva vida al mismo cristianismo que hemos heredado? Es decir, ¿qué fue de San Francisco de Asís? ¿Qué fue de Santa Teresa? ¿Qué fue de San Juan de la Cruz? ¿Qué fue de Martín de Porres? Yo me eduqué viendo o leyendo casi sus aventuras o su forma de ser en unos tebeos que se llamaban entonces de vidas ejemplares. Entonces, cuando uno recupera el mundo sensitivo, incluso a través de las regresiones, se da cuenta que el patrimonio espiritual cristiano, católico, universal, ha sido grandioso y es grandioso para la humanidad. Que todo esto de la New Way no deja de ser nada más que una reforma luterana hacia los hijos de los protestantes de Norteamérica, la gente que nació digamos, en la América protestante. Ellos tenían la carencia de espiritualidad porque habían renegado con la reforma. Entonces sus hijos, sus nietos, sus bisnietos se han dado cuenta que es placentero aislarse en la contemplación, en la soledad y cantar cánticos de alabanza. Lo que pasa es que lo están haciendo utilizando los modelos ajenos. Entonces esto quiere decir que nos pueden gustar las otras culturas, todas las que queráis, pero nosotros pertenecemos por nuestra idiosincrasia a un entorno. Si no protegemos el nuestro, no contra los demás, sino apreciando, es necesario que en las culturas cada cual sepa valorizar o dar valor a lo suyo. Nosotros somos responsables de lo que está pasando con santuarios, lo que está pasando con estas fiestas, porque el calendario que tenemos es un calendario consagrado, todas las fechas están consagradas, sean reyes, sean carnavales, sean el tiempo de Semana Santa, sea San Juan. Mejor que esto no lo vamos a tener, cambiarlo por la fiesta de los monstruos, del Halloween, cambiarlo por un duende patrocinado por la Coca-Cola, no nos aporta nada. Creo que para la gente que hemos nacido en este entorno tenemos que dar gracias a los valores familiares, los valores de tener un padre, una madre, de tener un entorno, y si no lo valoramos nosotros, al final no tendremos ni hijos ni nada. Nuestros padres valoraban la importancia de la gestación de los hijos, respetaban a los no nacidos y a los nacidos, respetaban a los ancianos.
Entonces, lo que nos viene de fuera es simplemente la desespiritualización. Y es un llamamiento para aquellos que queráis o no, sois españoles, aunque os quieran dividir con 50.000 nombres y con 50.000 parcelas, y os estáis tragando el cuento que sale desde esas élites, lo que están haciendo es que esa espiritualidad amorosa, crística, esa espiritualidad que nos transciende, sea cambiada simplemente por un mercado que no tiene nada de espiritual. Porque me siento responsable del conocimiento. Y cuando uno ve que en el mundo del espíritu se está abandonando por el mercadeo, que las gentes no tienen una familia, no tienen una estabilidad, no ven niños en las casas, si lo veis y miráis las noticias, están continuamente manipuladas. Ahora sí, a ver si lo consigo, es lanzar hacia el otro lado alguien que nos hable de la espiritualidad que se gestó y que nació en el seno de una religión que fue capaz de armonizar el mundo clásico. Una religión que se llamó a sí misma universal y cristiana, que creó un apartado para los monjes que pudieran hacer vida ascética con sus disciplinas similares a las disciplinas yógicas y budistas. Nada tienen que envidiar. Ahí tenemos películas como Simón del Desierto, que él con su ascesis intentaba alcanzar los cielos. Ellos han sentido tentaciones, han abierto al mundo de la visión. Entonces mi pregunta es, ¿qué ha ocurrido? ¿Se puede rescatar esto o hay que dar ya el barco por perdido y dejar que se hunda? A ver, aquí hay un ser angélico, lleva rato, está colocado ahí, al lado de la cámara. Lo que hace es hacer un gesto, tiene la cara como de mucha dulzura. Lo que dice que todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia que ha tenido este legado. Dice que por eso ha trascendido todo este tiempo a lo largo de la historia y ha sido casi imposible que se pudiera destruir, porque dice que no se trata de una cabezonería de unos pocos que montaron una iglesia y que la fijaron por la espada, por el fuego, por la obligación a que la gente pudiera seguir manteniendo ese legado. No, 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 es mucho más importante que esto. Dice que es un legado que realmente ha permitido que muchísima gente, dice que llegara incluso a tener la necesidad de morir por su ideal, de ser capaz de poder dar su propia vida, porque sentían en sus entrañas la fortaleza, la gran fuerza de esa religión que estaban en ese momento disfrutando. Y dice que más allá de las historias que hubiera podido haber en las distintas iglesias, los mercadeos que hubiera, la degradación de alguno de los dirigentes, dice que lo que es el fondo, lo que es la base, sigue siendo fuerte todavía. Dice que ahora puede parecer dormida, pero no está erradicada. Y esto es la respuesta a tu segunda pregunta. No está perdida. Poca gente, pero empieza a verla, están empezando a darse cuenta que quieren recuperar de nuevo aquello perdido. Algunos creen que lo están haciendo por recuperar el ideario de los mayores, de sus padres, de sus abuelos, y se sienten invadidos por todo lo que está llegando de fuera, que parece empotrado, empujado como a la fuerza, como forzado a que tenga que ser vivido, y ellos anhelan no solamente la sencillez, sino la esencia realmente de esas enseñanzas. Dice que son más de los que crees. Lo que ocurre es que los que alborotan, los que hacen ruido, los que parecen que con sus grandes campanadas están haciendo acallar a todas estas gentes son los más, y no es así. A ver, yo quisiera pasar casi detrás de las cámaras a hablar de ahí porque Sí. así controlo un poquitito más Pues, esto de aquí. Pero sí que es la cosa, por ejemplo, se está denigrando mucho al cuerpo sacerdotal cuando su función era la administración de lo que sería el perdón, que la gente en sus angustias, en su sentir interno, tiene una necesidad de liberarse,
sí que digamos que eso lo está sustituyendo el psicólogo y el psiquiatra, pero el sacerdote podía dar una calma de espíritu. Y luego también la importancia de los sacramentos, como puede ser el de la comunión, que no es simplemente regalar un trocito de pan, sino cómo se puede recuperar otra vez eso ya desde el prisma de aquellos que hemos estado explorando el exterior, que sabemos la importancia de bendecir los alimentos, las aguas, todo cómo se transforma y cómo eso uno puede llegar a revalorizarlo. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para, digamos, que resurgiera como el ave fénix, o incluso con más poder del que tuvo, pudiéndole plantar cara a toda esta especie de oleada de descreimiento, de deshumanización? Y en esta me coloco allí y el ángel me permitirá que no le estorbe al pasar, porque tengo que pasar a su lado. No, aquí sonríe. Lo que está ahora explicando es que, a ver, debemos pensar que aquel cuerpo sacerdotal, la esencia del sacerdote, del verdadero sacerdote, es aquel que es capaz de guardar los grandes misterios, el intermediario entre la propia divinidad y el hombre, aquel que puede ser capaz de con sus manos bendecir y que esta bendición sea real, que sea capaz de despertar a la persona bendecida, aquel que imparte estos sacramentos y que cuando lo hace en una posición de sentir su sacerdocio con toda la fuerza y peso, dice que esto entonces será cuando cobrará vida. Ahora hay muchos ancianos, dejando a un lado aquellos que se encargan de la administración de la iglesia, aquellos que son los príncipes, que solamente se están ocupando de los menesteres más mundanos y no realmente la esencia de lo que es un gran sacerdote. Dice que hay muchos, y sobre todo aquellos que están llegando de otros lares, de otros lugares, que están dispuestos a poner aquí su fe, su verdadera fe. Y dice que entiende perfectamente el que se les esté colocando en el ojo del huracán, en el que les intenten quitar esa fuerza que antes han tenido, y dice que aquellos que realmente la siguen manteniendo y la tienen, luchan contra esa fuerza de fuera que trata de dejarles a un lado o arrancarles de sus votos. Dice que somos nosotros, las gentes, los que tenemos que reclamar que de nuevo regresen los sacerdotes. En este lado ya no son los sacerdotes muy mayores, sino que son, por desgracia, las gentes que se hacen cada vez más mayor, las que piden, las que quieren tener en sus iglesias un sacerdote y que lo echen de menos. Dice que nosotros somos los encargados de poder pedir. Si pedimos, dice que finalmente se moverá para que puedan llegar más. Ahora lo que hacen muchos es sentir que para qué hacer algo que no merece la pena, si tampoco hay gente que esté dispuesta a acudir a las iglesias, a participar de todos esos sacramentos que son sagrados y que además estipulan un ciclo distinto en cada etapa del ser humano y que es muy importante, más allá de lo que sabemos desde el bautismo, desde el hecho de la primera comunión, aparte después las que llegarán desde el ratificar ese bautismo, desde el hecho de usar la ceremonia en una boda, el poder recibir los santos óleos en un momento casi prácticamente al final de la vida o en un momento en el que uno percibe de que necesita esa forma de ponerse a bien con Dios en el momento del sacramento más importante también, como bien decías tú, que era entrar en un confesionario y poder a través de ese intermediario ser. Pero dice que las gentes lo único que hacen es que creen que directamente pueden perdonar o ser perdonados por Dios en la intimidad. Y dice que no entienden la gran importancia que es el abrirse, el confesar las faltas ante una persona que puede ser un total desconocido o alguien de mucha confianza, porque ese paso ya está dando pie a que la persona tenga una actitud de reconversión, de perdonarse a sí mismo para poder ser perdonado. Los que hemos estado
yendo por la periferia y hemos disfrutado y hemos practicado las distintas formas de oración, sean los cánticos de mantras, sean los cánticos de sutras y demás, nos damos cuenta del alto valor que tiene también la propia oración hecha en nuestra propia lengua, que entendamos lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo sería aplicable este sentir renovado a lo que sería un sistema de oración y un sistema de meditación? Dice que aquellos que puedan gustar de la meditación o de los mantras, si ellos son capaces de conocer el significado de esas palabras encadenadas que recitan una y otra vez, que cuando meditan lo hacen con sonoridad o sonidos específicos en su cuerpo para poder encontrar ese eco que les haga ponerse en contacto con la fuerza suprema, con la propia divinidad, dice que entonces es perfecto. Para aquellos que quieren vivir una experiencia distinta, porque creen de que lo que ya tienen aquí ya no les gusta, les aburre, o que incluso tampoco hayan entendido en el pasado lo que ha significado y se mueven en aras de hacer algo nuevo, porque creen que esa forma de nueva espiritualidad les va a despertar esa chispa que necesitaban viva y que no consiguen sentir. Dice que prefiere mejor que volvamos y retornemos al ejercicio de la oración. No hacen falta oraciones estructuradas. Y dice que a veces algunos creen que ciertas oraciones tienen cierto poder, tal y como las pueden describir y las definen con sus palabras, pero dice que baste con que sean oraciones sencillas, que surjan del corazón, que es la única forma y el lenguaje universal con el que hablar con Dios. Mucha de la gente que hemos estado recorriendo esa periferia de esa espiritualidad externa, hemos gozado de las técnicas de meditación contemplativa, de la atención en la respiración, de la atención en el cuerpo, de la expansión de la energía dentro de nosotros, de la apertura hacia el mundo de las visiones y de la visión. ¿Esto cómo sería entendible desde esa perspectiva cristiana universal que podríamos reactivar o revivir? ¿Cómo lo vivían los místicos? ¿Cómo lo vivían los santos? ¿Cómo lo vivían aquellos que practicaban las tesis? ¿Qué tipos de ascesis hacían? ¿Qué tipo de técnicas de respiración? ¿Qué tipo de técnicas de atención? ¿Cómo sublimaban incluso su propia energía? ¿Cómo se abrían hacia lo sagrado? ¿Cómo se expandían? Dice que es curioso porque muchos de ellos no necesitaron de una maestría que les explicara, que les enseñara el camino. Simplemente se dejaron llevar por el puro instinto cuando se retiraban, cuando se encontraban en lugares que solamente aspiraban a estar en silencio, a poder acallar la mente porque entendían que era la única fórmula para poder oír a Dios. Y dice que entraban en esos estados peculiares de conciencia, lo hacían de forma tan similar a todas esas otras culturas externas como los que ejercitan ahora la meditación. Y dice que todo lo único que hacían era exponer las manos en acción de súplica, cruzarlas delante, intentando de guardar, retener el afecto y el cariño, golpear el pecho cuando sentían un nivel de angustia desmesurado, estar de rodillas en una posición que podía ser para muchos muy incómoda y duradera en horas y horas y horas en un gesto de sacrificio. Dice que esto, dice que todos los que ahora lo hacen, da igual las formas, las posturas, las técnicas, todo lleva y conduce a un mismo fin. Dice que vosotros, los que habéis estado en contacto con la cultura cristiana, la católica, esa cultura antigua, dice que tenemos aquí aquellos en los que mirarnos y dice que es bueno. Dice que aquellos que fueron elevados a los altares, aquellos que incluso ni siquiera han sido elevados a los altares, pero que han sido gente que han sido capaces de cruzar esa barrera de despertar no solamente dotes psíquicas, sino esa manera de entrar en ese contacto prácticamente continuado con la divinidad y que por regalo han sido bendecidos, dice que son muchos más de los que tenemos en un simple calendario. Y dice que esto es observar, ver y tenerles como referentes.
pero dice que poco hay que decir para que poder explicar cómo ellos lo hacían. Es que es muy parecido. Otra cosa que uno puede cuestionar, en este caso, desde mi perspectiva personal, es el exceso de hincapié en el mundo del celibato, en el mundo de quedar neutralizada la fuerza sexual, tanto en el hombre que hacía vida consagrada como en la mujer, que eso llevaba por dentro ciertas distorsiones vitales, mentales, emocionales. ¿Qué es lo que ocurría ahí? ¿Qué hay de claro? ¿Qué hay de oscuro? ¿Cómo se puede volver a encauzar? Dice que aquellos que voluntariamente optaban por ese celibato, está hablando por las gentes que no pertenecían al núcleo de la iglesia, los eremitas, algunos que consideramos santos, habían sido una opción voluntaria. Y dice que por ser una opción voluntaria, ellos eran capaces de gestionar esa energía cuando la descubrían, cuando se despertaba en ellos y cuando la trascendían. Dice que esto solamente provoca un bloqueo en aquellos que se ven obligados a tener que ejercer este celibato por imposición humana. Dice que desde el cielo nunca se ha forzado a nadie a que pudiera ser célibe, solamente aquellos que sabían cuál era lo que tenían que hacer y lo han reconocido como una tarea personal y lo han ejercido como tal, es algo que el cielo acepta, pero dice que nunca ha obligado. ¿Qué es lo que provoca ese tipo de bloqueos en la energía? Evidentemente, las personas que se dedican a esa llamada de Dios y entran en el sacerdocio, empiezan siendo muy conscientes de que va a ser una batalla dura, luchar contra lo que ellos consideran la carne. Dice que entonces en ese momento es cuando han perdido por completo la perspectiva, puesto que han dejado de poder apreciar, sentir cómo debe circular esta energía, cómo deben hacerla movilizar. Entiende perfectamente de que hubiera una motivación para que las gentes que entraban en el mundo del sacerdocio dedicaran toda su vida por entero a su tarea, y esto era la obligatoriedad del celibato, de que no pudieran casarse ni tener descendencia para estar al 100% por su labor. Pero dicen que en esto fueron seres que se equivocaron en su momento, y dice que gracias a Dios llegará un momento en que la Iglesia corregirá. Es decir, la Iglesia actualmente está siendo señalada por esas élites globalistas, la institución. Entonces, ¿cómo curar esa herida por la cual la Iglesia está, digamos, desangrándose? Dice que es solo cuando en este momento permitan que aquellos sacerdotes puedan casarse. Dice que, ojo, aquellos que optan por tener ese tipo de perversión, que gusten de tocar a los niños, dice que ni sacerdotes ni seres mundanos serán perdonados, porque dicen que esto es realmente un pecado enorme y dice que esto es real y no debemos nunca olvidar. Ni es una forma de amor diferente, ni está, no porque esté mal o bien visto por la sociedad, no, no, es un pecado. Parece que aquellos que puedan optar finalmente por poder tener una vía de su energía liberada y poder utilizarla con un amor de pareja y poder hacer su función, su ministerio. Dice que será lo que acabará finalmente cerrando la herida y procurando perdonar. Dice que no se puede ahora cerrar en el tiempo actual, está todavía demasiado latente, abierta, y dice que, ya lo ha explicado, solo cuando esto se dé en la iglesia, esa libertad para casarse, para poder ejercer el ministerio, libertad de utilizar la vía de la sexualidad desde la naturalidad, es cuando se cerrará. Y dice que toda esta gente es mayor, la mayoría de ellos son muy ancianos, dice que son en este caso simplemente personas que desaparecerán. Mucha gente también que se ha alejado casi simplemente por estar forzado socialmente a alejarse del contenido de ese cristianismo universal, acusan a la Iglesia también de poner demasiado énfasis en los pecados,
en el infierno, en la culpabilidad. ¿Qué es lo que ocurre ahí para que muchos se quieran desligar y quieran sentirse almas libres, quieran potenciar su yo? Ese yo es un yo auténtico o es un yo que podría denominar luciferino, que solo se remarca en el sentido individual, ajeno a cualquier tipo de comunión. ¿Qué pasa en estos que se están alejando para ratificarse en lo individual y camuflándose en esos movimientos que más o menos les dan una alternativa psicofísica? Dice que todos aquellos que deciden alejarse de un camino en el que no tengan por qué responder ante nadie, porque consideran de que ellos, simplemente siendo humanistas, siendo capaces de reconocer el bien y el mal, ya con esto está todo cumplido, no solamente se equivocan, sino que acabarán volviendo de nuevo al camino después de la ruta iniciada, comprendiendo que se han equivocado. Dice que sí, sigue existiendo el pecado. Es evidente que hay estadios en los que cuando un alma deja el mundo físico, acaba yendo y es algo que es de justicia, puesto que solo así se puede regular, se puede el alma reconvertir si se ha equivocado. Dice que también hay grupos que optan por pensar que no es necesario hacer absolutamente nada. Cuando todo acabe, tenemos la salvación ganada. Y aquí sonríe, pero dice que hasta llegar a eso hay un camino muy largo y las almas no lo pasarán bien. Yo quería preguntar, ¿esto que llaman la oración continua, qué vendría a ser exactamente? ¿Sería como, de alguna manera, que la mente esté siempre ocupada, de alguna manera que no interfiera? ¿O es, de alguna manera, decir que la divinidad ocupa todo, la existencia de uno? ¿Qué vendría a ser? Dice que la función está más bien para poder mantener la mente centrada en un solo objetivo y que no se distraiga. ¿Qué valores podemos sacar? Celebración de la Navidad, ¿qué es lo que se sintetiza con ese valor de la luz, del sol, del niño Dios, de los regalos? ¿Qué es lo que hay detrás del mantenimiento de esa tradición y no dejarla que se vaya licuando? Dice que más allá de las tradiciones antiguas romanas, que era la época del tiempo de los niños, de los regalos y los juegos para ellos, dice que realmente el trasfondo de todo esto es muchísimo más importante. No es un cumpleaños más, no es el recordatorio de un nacimiento, pero dice que tenemos que vivirlo como si fuera el primero de todos, como si ese niño llegara por primera vez a la tierra, esperar esperanzados a ese momento, siguiendo los pasos de esa estrella que va poco a poco anunciando el camino de unos magos y se posa sobre un portal. Dice que todo esto puede parecer simbólico y sin embargo no lo es. Dice que llega de nuevo ese niño y dice que tenemos que verlo nacer, pero no en el exterior, sino en nuestro corazón. Dice que cada año, una y otra vez, tenemos la oportunidad de despertar a ese niño en el corazón, de alimentar a aquel que será el Cristo, el enviado en nosotros. También está la figura de la Madre Celestial en su aspecto inmaculado, único de ella, y también de la Madre Celestial en su aspecto de madre, con el Hijo. ¿Qué es lo que representa una? ¿Qué es lo que representa la otra? ¿Qué representa ella sola? ¿Qué representa ella con el niño? ¿En qué se tiene que identificar la gente que lo vea? ¿Cuál es el valor de esas imágenes? ¿Cuál es el valor de esas celebraciones? Dice que ella, aquella que recibe la llamada, aquella que recibe la presencia del arcángel Gabriel con este maravilloso mensaje, dice que no solamente recibe un mensaje, recibe toda la energía del cielo que la colma, la llena. Ella es la representación femenina de lo que tiene que llegar a alguien divino. Dice que esto es lo que representaría ella, la Madre Inmaculada. Y dice que para aquellos que puedan no creer en esta concepción divina, dice que esto no va a entrar en los detalles, si es real o no es real, si físicamente es posible o no, porque dice que eso no tiene ninguna trascendencia. Él está hablando de una especie de fuerza y de energía inconmensurable.
Y dice que en este sentido ella también representa no solamente a las mujeres como mujer, dice que a todo ser humano que quiera en ese momento ponerse en ese acto de fe, de abrir los ojos, de aceptar una petición que se le hace, una petición que en el corazón puede sentir que es de muchísima trascendencia, decir un sí y dejar que nos colme esa energía divina. Dice que la madre con el niño, ya sabemos lo que en este sentido representa la maternidad, el niño, la fuerza amorosa que lo protege. Dice que esto es aquí lo que representaría en todas las iglesias y templos la figura de María con el niño. Dice que él llega a la tierra, ella representaría la manifestación de toda la creación y el niño tiene en su poder la fuerza del Padre, del Espíritu Divino y de él, que es el Hijo. Antes mencionábamos la expresión pecado. ¿Qué es el pecado en sí? ¿Qué quiere decir etimológicamente y cuál es su realidad conforme a nuestra conciencia? Dice que el pecado es una acción contra nuestra naturaleza divina. Y dice que esta acción mal llevada, una acción tanto de pensamiento como de obra acometida, lo que hace es manchar nuestra alma. Y dice que esta mancha tiene luego que ser reparada. El alma puede parecer impoluta, pero si queda manchada, dice que esto es un dolor para la propia divinidad y también para la propia alma. Es como tener una pequeña esfera blanca, impoluta, dentro de nosotros. Esa sería la referencia de nuestra alma. Y que esa mancha la dejara y ya no puede pillar con la intensidad que se requeriría. Es una forma escueta de explicarlo, pero dice que es lo que más se acerca. Cuando la gente también valora por los hechos, se suele decir aquello que por sus hechos lo conoceréis, a la institución, ¿qué ocurre con las instituciones locales y también con la institución del Vaticano? ¿Sigue esta corriente de fuerza hacia la espiritualidad cristiana o se están alejando en el mundo, digamos, en lo cotidiano, en lo mundano, en el politiqueo? Bueno, dice que en el Vaticano está habiendo ahora una especie de lucha de poder importante. Y aquí sonríe. Dice que son muchos los que mantienen la fuerza, no por las presiones de la sociedad que les impulsa a tener que cambiar su metodología para ir con los tiempos que corren. No, no, no. Estos están luchando realmente por restablecerla. Estos han escuchado la voz del cielo que clama por restablecer el orden. Son pocos, pero dice que son fuertes. Y luego están los que quieren seguir manteniendo la tradición que hasta ahora han estado dispuestos a seguir conservando y que a través de ellos sus propios descendientes que vengan en pos de sus cargos querrán también continuar en la misma línea. Dice que esta es la lucha que se está estableciendo. Él no va a decir quién de los dos puede llegar a ganar, pero dice que en las iglesias pequeñas todavía se conserva el alma pura de los sacerdotes y dice que eso a ellos les gusta. Para aquellos que no nos hemos abierto a la multiculturalidad, a tener referencias en todas las tradiciones y que estamos reavivando esta que fue la que nos acunó y la que nos dio el cuño en esta vida, ¿cuál sería su consejo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir nuestro impulso? ¿Hacia la integración con otras culturas o revalorizar la propia? Con la riqueza que hemos tenido. Dice que cada una tiene lo suyo, cada una tiene su valor. Dice que no procuremos no mezclar, no emborronar, imaginar el mundo con cada continente de un color y que llegara un momento y viniera alguien y como si fueran pedazos de plastilina de diferentes colores, los mezclaran todos. Él hace un gesto como diciendo que el color que resultaría sería de lo más desagradable. No, cada cultura, cada tradición de cada cultura es importante en sí. Nosotros tenemos que respetar aquella que hemos heredado, por la que hemos decidido vivir en este lugar. Y dice que no es casual el haber escogido el lugar donde vivir y tenemos la obligación de mantenerla viva y proyectarla en todos aquellos que quieran oírnos. ¿Qué decirles a estas gentes que de forma individual
se han ido separando porque no se identificaban con el mensaje cristiano que recibieron de sus padres, de sus mayores o de su entorno, o no lo entendieron y han caído en este consumismo de múltiples técnicas psicofísicas que van y vienen, que le ofrecen paraísos sensitivos, momentáneos y de cosas. ¿Qué decirles a ellos? Dice que decir poco hay que decirles, ellos al final acabarán dándose cuenta, al menos muchos de ellos, porque ya están viendo que dentro de cada producto consumido solamente está el humo, hay vacío y ellos no encuentran cómo llenar sus almas. Y dice que esto no vale la pena comentarlo ni comunicarlo. Dice que aquellos que no quieren escuchar no lo oirán. Pues de aquí a casi solo pedirle un último consejo para que consigamos hacer de estas fiestas navideñas realmente un foco de luz, un lugar donde la luz desciende, que pueda disolver la oscuridad y que puedan hacer ese Cristo divino, esa luz divina de amor dentro de cada uno de nosotros. Dice que tratemos de recuperar la capacidad de la alegría. Dice que es la alegría lo que hará brillar como si fueran infinitas bombillas de luz que iluminarán más que las luces que hay en las ciudades, con sus ruidos, con su jolgorio y con su música. Dice que la risa es lo que tenemos que potenciar todo lo posible. Él como mensajero, ya que estamos, le pedimos su bendición a los aquí presentes y a los que puedan oír esta conversación a posteriori, que nos dé su bendición, que bendiga a todos en sí. Dice que va a llamar a sus hermanos para que puedan entre todos aquí hacer esa convocatoria para una bendición y recordar, nos dice, Él no es el que bendice, sino el transmisor de una bendición que viene de mucho más alto. Ahora hay 7 seres angélicos aquí y lo que han hecho ha sido rodearnos, elevar las manos. Empiezan a cantar un cántico que no puedo reconocer las palabras, pero es muy bonito. Es un cántico que parece, bueno, un coro, que a través de las manos en alto y el cántico, sencillamente está descendiendo aquí un torrente de luz dorada inmenso. Y ahora con las manos lo que hacen es estirarlas hacia adelante, como si dentro de entre nosotros, donde está esta mesa, hubiera representado aquí la esfera del mundo y la están haciendo llegar a todos los rincones de la tierra. Ahora la esfera se ha vuelto absolutamente oro, una pelota de oro. Y nos está diciendo que vayamos con Dios. Gracias. Gracias. Ay,